Bienvenidos sean todos, familia de Vida Abundante Panamá. Gracias por compartir con nosotros un domingo más. A quien nos visita por primera vez, nos acompaña por primera vez, bienvenido también sea. Gracias por tomar un tiempo para estar con nosotros. A todos un caluroso saludo a la distancia, esperando que Dios les prospere y que les guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero también que hayan pasado unas lindas fiestas navideñas, más allá de las restricciones que tenemos. Lo importante es poder compartir juntos con nuestra familia, por lo menos nuestra burbuja, nuestra primera burbuja, nuestra familia cercana, un rato agradable y recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo para traernos salvación. Durante la época de diciembre, no sé si a ustedes les ocurre, pero ¿a cuántos de ustedes, sus hijos, les costó esperar hasta que llegase la Navidad para abrir regalos? Estuvieron contando los días para que pudiesen abrir los regalos. Incluso en mi caso, en caso de mi casa, intentaron las mejores maniobras de negociación para poder abrir por lo menos uno de sus regalos. Yo recuerdo de pequeño me costaba esperar eso. Yo era uno de esos niños que quería saber qué le habían traído o comprado nuestros padres como regalo de Navidad. Así que muchas veces con un cuidado casi quirúrgico abría la envoltura de los regalos para saber qué me habían regalado, de todo lo que yo había pedido, qué me habían comprado. Y la verdad es que la espera no es solo un problema cuando se trata de Navidad. Luchamos con esperar siempre, todo el tiempo. Y el no esperar ha causado tantos problemas en la humanidad, incluso desde el inicio de los tiempos. ¿Recuerdan los eventos en el jardín del Edén? En Génesis 3, Adán y Eva no pudieron esperar lo mejor de Dios. Y en cambio, ¿qué hicieron? Mordieron el fruto que le habían prohibido de tomar. Y toda la humanidad ha cargado las consecuencias de esas acciones. De hecho, hemos quizás, pienso yo, heredado ese rasgo particular, la incapacidad de esperar. Así que estuve viendo que alguien con mucho tiempo, porque la verdad es que es increíble las estadísticas que sacaron, calculó que en la vida del norteamericano promedio pasará 20 años durmiendo, unos 9 años viendo televisión, imagínense, 9 años, 6 años comiendo, 2 años vistiéndose, 6 meses sentado frente a un semáforo esperando que cambie la luz, 4 años haciendo tareas domésticas y 5 años esperando en la fila. La fila, lo que diga, la fila del supermercado, la fila de, no sé, de un trámite en un área, en el estado, no sé, pero 5 años esperando. Eso me llamó poderosamente la atención. Eso aparece en la revista US News and World Report del 89. Imagínense, pude encontrar esa información sobre esperar. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esperar? ¿Por qué hablo de Adán y Eva que no supieron esperar? Estas estadísticas del norteamericano promedio, que no creo que sean muy diferentes a las estadísticas de los panameños, de los mexicanos, de los hondureños, de todas las nacionalidades. ¿Por qué hablo de esperar? Bueno, hoy entramos en la cuarta sesión de esta serie, la última de esta serie que hemos llamado Playlist Navideños. Y hablaremos de una persona que fue muy buena esperando. Su nombre es Simeón. Se registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y nos dice que fue un hombre ya mayor y estaba esperando, toda su vida estuvo esperando la llegada del Mesías. Y hemos llamado a esta serie La fidelidad de Dios. ¿Cómo esperar en la fidelidad de Dios? Él levanta una alabanza, él levanta un cántico que vamos a estar viendo más adelante, de alabanzas, y por eso queremos traer de esa canción una enseñanza sobre esperar en la fidelidad de Dios. Vamos a orar como siempre, vamos a presentarnos delante del Señor para que nos hable a través de su palabra. ¿Sí? Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder conectarnos en esta reunión, Señor, rogándote, Señor, que podamos algún día pronto, Señor, volver a reunirnos, Señor, presencialmente, Señor. Hace falta sentir el abrazo y el calor de la gente, Señor. Padre, ayúdanos también a esperar pacientemente esos tiempos, Señor.
pero que no dejemos de congregarnos, aunque sea de una manera virtual, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a asimilarla, a hacerla nuestra, Señor, y a atesorarla en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21, y vamos a estar llegando hasta el 40, más o menos. Así que tenemos bastante por qué leer. Vamos a ver, dice el verso 21, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas y 2 pichones de paloma, dice. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron los padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios: según tu palabra, Señor, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que decía él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Saltamos al 39, dice: después de haber cumplido con todo lo que seguía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Simeón vivía en Jerusalén. Con toda posibilidad era un anciano, era un hombre ya mayor. No se nos dice exactamente eso, no se nos dice mucho de él. Sin embargo, hay una cosa muy importante que sí se nos dice de él. Es que día a día, mientras vivía y trabajaba, dice, aguardaba con esperanza la redención de Israel. Lo dice el verso 25. Eso, en otras palabras, quiere decir que estaba esperando y viviendo con expectativa la venida del Mesías. Simeón estaba constantemente pendiente, mirando, buscando una señal que confirmara el nacimiento del Mesías. Siempre estaba esperando la venida del Señor. Y me puedo imaginar que todos los días, mientras entraba al templo, miraba a los padres que traían a sus hijos primogénitos, mirando a los bebés, y se preguntará: ¿será este? Y seguramente el Espíritu Santo le decía: no, no es este. Y finalmente llegó el día en que tuvo la oportunidad de ver a aquel a quien estaba esperando por tanto tiempo. Este pasaje es un recordatorio de la fidelidad de Dios, de cómo en medio de la espera podemos nosotros contar de que Dios es fiel. Pero también Dios espera en ese tiempo, en ese momento de espera. Dios espera de nosotros actitudes, espera de nosotros que actuemos conforme a esa fidelidad de Dios. En este tiempo, Simeón tomó decisiones importantes y actuó en función de ellas. Y yo creo que hoy podemos sacar enseñanzas importantes sobre ellas y que quiero que compartamos hoy. Primero que todo, lo primero que podemos ver hoy es que para esperar en la fidelidad de Dios se requiere algo. Y lo primero es conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú y yo esperamos, tenemos que procurar aprender, procurar buscar, sumergirnos en la palabra de Dios. Debemos tener conocimiento de ella. Y Simeón es un buen ejemplo para eso. Porque el canto que él hace de alabanzas que vimos hace un momento, citó el Antiguo Testamento varias veces. Y eso
nos dice que al igual que el caso de María, que recuerdan en la primera sesión de esta serie, hablamos de que María también cantó sobre hechos, que había muchos hechos, citó, si mal no recuerdan, hizo 16 citas del Antiguo Testamento en ese pequeño fragmento de canción. Igual Simeón había meditado en la palabra del Señor, había leído sobre las formas en que Dios obró y obraría en su pueblo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Había estudiado las profecías mesiánicas y todo eso le hizo más fácil ver dónde Dios iba a obrar y cómo iba a obrar. También le ayudó a entender mejor los caminos del Señor. ¿Sabes? Tener un conocimiento de la palabra de Dios nos hace sensibles, mucho más sensibles a lo que Dios quiere hacer. Si queremos sintonizar nuestra percepción espiritual con Dios, con la de Dios, entonces nosotros debemos ser estudiantes amantes de la palabra. Debemos estudiar el libro de Dios, la Biblia. Y esto es lo que Pablo se refiere en Romanos 12:2, cuando dice que para saber la voluntad de Dios, para entender mejor la voluntad de Dios, debemos renovar nuestras mentes. Y eso solo se logra con la palabra de Dios. Simeón vivió de acuerdo a este principio. Estaba familiarizado con la palabra de Dios escrita hasta el momento. Recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo o estaba sucediendo lo que se iba a escribir. Y eso le ayudó a entender y ver las cosas que otros estaban pasando por alto. Estaba sumamente claro como el apóstol Pablo después lo enseña en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7, cuando él dice, Pablo le dice a Timoteo, el Señor te va a ayudar a entender todas estas cosas. Entonces, el estudio cuidadoso de Simeón, de la palabra de Dios, lo ayudó a desarrollar un camino cercano a Él. Y lo vemos en el versículo 26 del capítulo 2 que leímos hace un momento. Es una evidencia clara de el conocimiento que él tenía. Dice que el Espíritu Santo le dijo, no vas a morir hasta que hayas visto al Mesías. O sea, su relación con Dios era tan cercana, producto del conocimiento que él tenía de la palabra de Dios que había en ese momento. Todo eso le ayudó a esperar mejor en la fidelidad de Dios. Dios siempre está trabajando, está obrando a nuestro alrededor. Pero solo aquellos que profundizan su relación con Él a través del estudio de su palabra y una oración pueden verlo obrar. Quiero decir que hay muchas personas, incluso los cristianos, que no abrazan las disciplinas espirituales. No abrazan las disciplinas espirituales, por lo menos las esenciales. Y como resultado son espiritualmente ciegos. ¿Y sabes qué eso provoca? Provoca que sean impacientes. Porque cuando tú no ves que las cosas están progresando, tú te pones impaciente. Yo me pongo impaciente. ¿No te resulta más fácil esperar si puedes ver lo que se avecina? No sé si te pasa que cuando de repente estás manejando, a mí me pasa cuando estás manejando y hay una cola larga, una fila larga de autos y estás esperando ahí y tú dices, wow, pero ¿por qué este tranque? Y estás viendo para ver si logras ver algo y te impacientas porque no sabes lo que está ocurriendo. Pero cuando te vas acercando y ves que, mira, hay unas luces de ambulancia, Dios mío, ten misericordia, ya comienza a cambiar tu actitud sobre el esperar porque sabes qué estás pasando. No, mira, debe ser que ocurrió un accidente porque mira, hay unas luces de ambulancia. Cambia tu perspectiva cuando puedes ver lo que está ocurriendo. Si no puedes ver, es muy fácil que caigamos en desesperación cuando estamos esperando. Si tú y yo estamos pasando nuestra vida espiritual ciegos, entonces vamos a desesperarnos.
Esa desesperación nos convertirá en impacientes y esa impaciencia nos llevará a cometer errores. Aprendamos eso de Simeón, que supo buscar en la palabra de Dios la guía que necesitaba en su tiempo de espera. No sabemos qué tiempo esperó. Lo cierto es que dijo, hey, ahora puedes llevarte a tu siervo en paz. Dice, ahora sí me puedo morir en paz. O sea que yo me imagino que él estuvo esperando mucho tiempo a que eso ocurriera. ¿Cómo es tu espera ante el Señor? ¿Cómo tú esperas delante del Señor? ¿Cómo tú logras manejar tu impaciencia cuando no ves las cosas? Busquemos en la palabra del Señor. Número 2, lo segundo que debemos hacer para esperar en la fidelidad de Dios es vivir con devoción. Es lo segundo que debemos hacer, lo segundo que hizo Simeón. Simeón se describe en el verso 25 como un hombre justo y devoto. La descripción de justo significa que tenía un comportamiento delante de Dios y delante del prójimo que actuaba, se desempeñaba de acuerdo a los lineamientos de Dios. Eso es lo que significa una persona justa. Era un hombre que practicaba buenas acciones y era visto por otros también. Dice que obedecía a Dios en silencio y de manera constante, incluso cuando la gente no estaba mirando. Esa es la actitud o esas son las características de un hombre o de una mujer que se llama justo en la Biblia. Por otro lado dice que le da otra descripción que dice que es devoto, que tiene una connotación diferente. Tiene una connotación de una vida reverente, que significa que vive cuidadosamente para el Señor. Lo que me lleva a pensar de que Simeón no descuidaba su vida espiritual. Si bien estas dos descripciones de su persona que se leen tan fáciles, justo y devoto, no son cualidades que se obtienen de la noche a la mañana. Estas palabras reflejan una vida dedicada totalmente para cultivar ese comportamiento. Nadie se vuelve justo y devoto accidentalmente. Nadie se vuelve justo y devoto sentado en un sofá. Simeón cultivó su caminar con Dios. Si hay algo que puede ayudar a moldear nuestro carácter mientras esperamos, es eso. Buscar de Dios, trabajar en eso. En los tiempos en que vivió Simeón, es interesante, los religiosos judíos eran poco espirituales. Recuerda que antes de los evangelios hubo 400 años de silencio. No hubo profecías, no hubo palabra. Además, recordemos que en ese momento Israel estaba siendo oprimida por una potencia extranjera. Por años y años. Incluso estaban siendo gobernados por un corrupto Herodes, bajo el dominio de Roma. Con todo esto, Simeón no dejó que eso moldeara su cultura. No dejó que eso, no se dejó moldear por la cultura. No dejó que eso moldeara su vida. No usó eso como excusa. Todo lo contrario. Vivió una vida justa, devota a Dios. Si esperamos en Cristo, debemos cuidarnos para vivir en rectitud. Muchas veces lo que hacemos es que, mientras estamos esperando, lo que menos hacemos es buscar de Dios. Es cuando más necesitamos de su fortaleza para saber esperar en Dios. La clave, de la vía recta de Simeón se puede ver en su visión de sí mismo con respecto a Dios. Cómo él se veía delante de Dios. Esto me lleva al tercer punto. Para esperar en la fidelidad de Dios, debemos vivir con perspectiva. Esa era la visión clara que Simeón tenía sobre su relación con Dios. Vivía con perspectiva. Número 3. Debemos entender que la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas es más precisa que nuestra perspectiva de nuestra vida. Simeón en el versículo 29 se refiere a Dios como el soberano. Y da la palabra le dice Señor soberano. Sacamos
que en el significado de Señor en el griego significa persona con propiedad absoluta y poder incontrolable. Simeón vio a Dios como un Señor soberano. Vio como un soberano que tiene propiedad absoluta y poder que no puede ser controlado. Él estaba muy claro. Y Lucas en el Evangelio habla de que era un hombre movido por el Espíritu. Literalmente caminó donde y cuando Dios le dijo que caminara a través del Espíritu. Eso me da a entender de que era un hombre que estaba claro en su posición respecto a Dios, al Dios soberano, al Señor soberano. Por cierto, Simeón significa el que escucha y obedece. Y ese nombre le sentaba muy bien porque así vivía, escuchando y obedeciendo, actuando en función de lo que Dios le decía. Dios guiaría cada uno de sus pasos. No solo era sensible a la voz de Dios, sino que también hizo lo que Dios le dijo que hiciera. No solamente escuchar, sino actuó, llevó lo que Dios le dijo a acción, a ejecutar. En resumen, Simeón confió humildemente en la perspectiva de Dios. Confiaba totalmente en lo que Dios decía que era lo correcto hacer, sin importar cuánto tiempo le tomara, sin importar si eso representaba que tenía que esperar. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Debemos recordar de que Dios es el creador y que somos su creación. Él es el alfarero y nosotros somos la arcilla que Él moldea. Dios es infinitamente más inteligente que nosotros. Tiene la capacidad de ver toda la perspectiva. Y por supuesto es sumamente más amoroso que cualquier otra persona que nos pretenda guiar. Así que lo mejor es que podamos nosotros confiar en su perspectiva y estar claro de lo que es. Muy atentos a escuchar su voz y a obedecer, como significa el nombre de Simeón. Romanos 11, 33 y 34 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Dios sabe, ve y conoce cada una de las cosas. Así que mientras vemos el calendario frente a nosotros pasar, debemos esperar pacientemente y confiar de que Dios sí sabe lo que es mejor para ti y para mí. Vamos a ver el punto número 4. ¿Qué es lo cuarto que debemos hacer cuando esperamos en la fidelidad de Dios? Dios requiere que vivamos con fe. Debemos abrazar ese nivel de fe que nos permita creer que Dios va a cumplir todas sus promesas. En su tiempo, por supuesto. Esta esperanza llena de fe permitió que Simeón pudiese esperar en el momento o al momento de Dios. A su tiempo, a su manera, que produjera lo que necesitaba hacer para que se cumpliese su profecía. Eso es saber confiar en la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo, también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 24 y 25, dice: esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede ver no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más. Dice, pero mantenernos esperando de Dios lo que todavía no se ha manifestado, nos enseña a tener paciencia. La razón por la que Simeón pudo esperar tan bien fue porque tenía una esperanza en que llegaría ese momento. Tenía una fe, una confianza plena de que llegaría ese momento. Él creyó en la promesa de Dios, de que no moriría hasta que viera al Mesías. Esa es la fe de Simeón, por la que pasaban los días y llegaba al templo y miraba a ver si encontraba al bebé o al niño.
Y pudo esperar y pudo ir la siguiente vez al templo y podía ir la siguiente vez y otro día más y otros días más. ¿Sabes? Gracias a nuestra fe en la obra salvadora de Cristo, sabemos que la vida no siempre será así. Tendremos tiempos dolorosos, momentos difíciles. Nos encontraremos con gente que nos trata injustamente. Viviremos momentos de soledad, momentos de dolor. Pero ¿sabes qué? Gracias a esa esperanza, eso va a pasar. Simeón entendió eso y ese día, a las afueras del templo, tomó al pequeño niño Jesús y lo sostuvo en sus brazos. Y vio en él la esperanza de la salvación eterna para la humanidad. Curioso, dice, ahí es cuando presenta su alabanza, su cántico delante, dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria a su pueblo Israel. Básicamente dijo, hey, ¿sabes qué? Ya yo estoy listo. Ya estoy listo para la eternidad porque ha llegado mi Redentor. Y el punto principal que quiero que entendamos esta mañana es que nos enseña que la fe en la fidelidad de Dios mientras esperamos nos ayuda a entender que esa espera valdrá la pena. Porque tendemos a pensar de que esperar es perder el tiempo. Pero cuando nuestra fe está en la fidelidad de Dios, podemos entender que esa espera vale la pena. Ahora, todos aquellos que viven esperando en la fidelidad de Dios tienen una recompensa. Sí, una recompensa, así como Dios recompensa a Simeón por su fidelidad. Fue un hombre realizado a pesar de que tuvo que esperar mucho tiempo. Y el Espíritu Santo se lo había prometido y seguramente iba a ocurrir. Y si vemos la reacción de Simeón, él no se amargó porque, bueno, ya era hora que llegara el Mesías, ¿ok? Ya ha pasado tanto tiempo, ¿ok? Vamos, Señor, ya era hora, mire, ya estoy viejo, o sea, por favor. Él no estuvo enojado, él no estuvo molesto, él no tuvo remordimiento de que, wow, todo el tiempo que esperé para esto, y esto, mi familia. No. Él no tuvo ningún sentimiento de molestia, de amargura, de remordimiento. Ninguno. Simeón fue recompensado por su espera en la fidelidad de Dios. Y vamos a ver dos que yo encuentro en este pasaje que quiero compartir con uno. La primera es que la fidelidad de Dios para los que esperan en Él les ayuda a comprender las verdades de Dios. Les ayuda a comprender las verdades de Dios. Este pasaje nos puede mostrar una gran comprensión de que tenía Simeón sobre las verdades de Dios. Vemos un ejemplo. Cuando nació Jesús, el rey Herodes tuvo que llamar a sus principales sacerdotes, a los escribas, para descubrir qué es lo que decía el Antiguo Testamento sobre el lugar de nacimiento. Usted conoce el pasaje. Y a pesar de que estos hombres, estos sacerdotes y escribas, estaban cargados en teoría, estaban cargados en información supuestamente, en formación también, no supieron dar la respuesta correcta. Sin embargo, sí fue revelado a los pastores, que vimos la semana pasada, y fue revelado a este hombre sencillo y humilde, justo y devoto. ¿Por qué? Porque esperar en la fidelidad de Dios te ayuda a comprender las verdades de Dios. Incluso los discípulos, ¿sabes qué? Cuando con Jesús, a veces parecían como medio perdidos sobre la verdad de la palabra. Ellos no esperaban que Jesucristo fuese crucificado. Pero eso sí lo comprendió Simeón cuando dijo sus palabras. Porque él entendía las verdades de Dios. Simeón sabía que ese niño, cuando ese hombre iba a causar división y oposición. Sabía que la revelación de Dios también era para los gentiles. Pues lo dijo. Era para los gentiles. Su comprensión de las cosas de Dios le permitió mantenerse enfocado
no perderse en corrientes teológicas que tantas había en ese momento. Y este es el tipo de entendimiento que debemos tener. Eso es lo que tenemos que esperar mientras esperamos en Dios, en la fidelidad de Dios. Debemos ser estudiantes cuidadosos de su palabra, diligentes, y el tipo de conocimiento que necesitamos, Dios nos lo va a dar, nos va a revelar las verdades de Dios. Lo segundo que ocurre para los que esperan en la fidelidad de Dios es, se ven recompensados con el cumplimiento de sus deseos. Se ven recompensados con el cumplimiento de sus deseos. Para Simeón, este único momento en el templo hizo que toda su vida valiera la pena. Su deseo más profundo, por el cual él había vivido, era poder ver al Cristo el Señor. Y supo que esperar en las promesas de Dios era esperar en la fidelidad de Dios. Quiero regalarte algunos pasajes sobre eso. Dice Proverbios 10:24 en su parte final, dice, lo que el justo desea, eso recibe. El salmista en el capítulo 34, versículo 10 dice, los que buscan al Señor, nada les falta. El Salmo 84, versículo 11 dice, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Y el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿De dónde sacamos nosotros la idea de que si tú sigues al Señor con devoción, si tú sigues al Señor como un hombre o una mujer justo, Dios nos va a dar una vida miserable? El punto es que creemos que Dios nos tiene que dar la vida bajo la perspectiva que nosotros tenemos. Recuerde que debemos tener la perspectiva correcta de Dios. Como Padre amoroso, Él va a satisfacer nuestros deseos del corazón. A los que esperamos en Él, a los que confiamos en la fidelidad de Dios. Eso no significa de que vamos Dios va a darnos todo lo que queremos, todos esos anhelos egoístas con los cuales muchos vivimos. Cada promesa que vimos hace un momento tiene una condición. Habla de que el justo recibe. Habla de que los que buscan no les hace falta. Habla de los que Dios no le negará nada a los que hacen lo correcto. Dice que Dios va a conceder las peticiones de su corazón a los que se deleitan en Él. Él concede eso a los justos, a los que buscan, a los que andan en integridad. Lo que ocurre es que cuando nos enfocamos en vivir una vida plena para el Señor, los deseos del Señor se convierten en nuestros deseos. Nuestro enfoque cambia, porque aquellos que esperan en Cristo serán recompensados con un entendimiento de las cosas de Dios y un cumplimiento de sus deseos. Ya para finalizar, familia, Simeón habla proféticamente sobre Jesús. Y en el verso 32 dice, lo llama la gloria de Israel. En este bebé o en este niño, Simeón ve el cumplimiento de todas las esperanzas y sueños del pueblo judío a lo largo de los siglos. Sin embargo, no queda allí. El verso 32 también lo llama la luz que ilumina a las naciones. En otra versión dice la luz para los gentiles. Esto es algo nuevo. No encontrarás esto en ninguna de las otras canciones de Navidad. Ninguna. La canción que hace María era una canción completamente enfocada en palabras y profecías del pueblo judío. Lo mismo ocurre cuando Zacarías habla. El canto de los ángeles pues es un punto de vista más amplio, pero ninguna de las canciones habla de los gentiles directamente como la canción de Simeón. Estas palabras hablan, para mí, hablan de un Salvador del mundo entero. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, judíos, gentiles, no importa el color de tu piel. No importa la condición en la que estamos viviendo. Todas las personas están incluidas en el plan de salvación. No vino para un grupo minúsculo, pequeño. Vino también para ti y para mí. Simeón estaba profetizando sobre una verdad
que nos alcanzó. A mí me alcanzó porque Él también es el Dios de mi vida. Y si tú no has abierto tu corazón a Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Y ese es el mensaje de Simeón. ¿Te parece si oramos? ¿Quisieras orar? Si quieres entregarle tu corazón a este Dios fiel y quieres saber aprender a esperar en Él y ver tu vida bajo la perspectiva de Dios, y quisieras entregarle tu corazón a Dios, ora conmigo. Repite después de mí. Padre bueno, te doy gracias por la obra de Jesús. Gracias por enviarlo a ocupar mi lugar en aquella cruz, a pagar el precio de mi condenación. Gracias por hacerme libre. Gracias por sanar mi alma y mi espíritu. Te declaro mi Señor y Salvador. Glorifico tu nombre y te doy gracias. Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Límpiame de toda maldad y ayúdame a vivir una vida que honre tu nombre bajo la perspectiva tuya. En tu nombre, Señor. Gracias. Ahora, para los que conocemos al Señor de hace un tiempo ya, y quisieras también decir, sabes, yo no he sabido esperar tus promesas, yo no he sabido esperar tu respuesta, yo no he sabido esperar lo que tú tienes para mí. Vamos a orar también, para que el Señor nos ayude a esperar. Padre, te agradezco lo que hiciste. Te agradezco, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por enviar a Cristo, primero que todo, a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Gracias por no dejarnos solos. Podrías habernos olvidado en nuestros pecados y en nuestras locuras, Señor. Podrías habernos descartado totalmente. Si sabes que va. Pero no. Viniste por nosotros en la figura de Cristo. Yo te doy gracias, Señor. Tú nos encontraste, Señor. Enviaste a Cristo para rescatarnos. Gracias por venir por nosotros. Gracias porque ahora podemos estar seguros de nuestra salvación. Ahora ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres bondadoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos también, a ser conscientes de la necesidad que tenemos de buscar tu rostro. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a esperar tu respuesta oportuna, a esperar tu salvación oportuna, Señor. Yo sé que las situaciones no están nada fáciles, Señor, pero tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a esperar y a confiar, Señor, a verte a ti, Dios, y estar tranquilos, Señor, de que tú conoces cada cosa que nos ocurre y que podemos esperar en tu fidelidad, Señor, porque tú no cambias, porque tú siempre eres fiel. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida justa y devota, Señor, como Simeón. Ayúdanos a escuchar y a obedecer, como significa el nombre de Simeón. Ayúdanos a siempre buscar en tu palabra la guía, el soporte, el ánimo que necesitamos, Señor, mientras esperamos en tu fidelidad. Gracias, Señor. Te pido tu bendición para mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, solo me queda darte gracias por este año. Gracias por tu fidelidad. Gracias por acompañarnos en nuestras reuniones hasta marzo y todo este tiempo en las reuniones virtuales. Gracias por conectarte, por tomarte un tiempo para conectarte, por compartir la transmisión con amistades y familiares. Vienen cambios para el 2021, ya tendremos noticias para eso. Y solo me resta desearte un feliz año 2021. Te mando un abrazo grande, se te quiere, se te ama, se te aprecia muchísimo. Cuídate mucho. Vienen cambios para nosotros y quiero pedirte que sigamos orando por nuestra iglesia, por cada uno de sus miembros. No dejes de reunirte en tu grupo de discipulado.
Y cuídate mucho, no bajemos la guardia, cuídate mucho. Te mando un abrazo grande, se te quiere, se te extraña mucho. Tan pronto como se pueda, le voy a dar un abrazo a todos ustedes, porque de veras los extraño un montón. Cuídense mucho, espero que esta serie haya sido de bendición para ti y arrancamos una nueva serie en enero y te invito a que te conectes y que nos acompañes. Tenemos planes muy pendientes, ya lo estaremos anunciando para Vida Abundante Panamá. Cuídate mucho, te mando un abrazo, chao. Un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, fe, la esperanza. Nos une el amor, la felicidad. Empieza tu día con estas palabras. Son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y
Bienvenidos sean todos a InfoVida. Queremos invitar a los niños y adolescentes todos los domingos a nuestras clases virtuales. Niños a las 10:30 de la mañana y adolescentes a las 5 de la tarde. No dejes de formar parte de nuestros grupos de vida, donde compartiremos juntos la palabra de Dios. Para más información, escríbenos en nuestras redes sociales. Unámonos en oración todos los sábados a las 9 de la mañana vía Zoom, donde estaremos orando por todas y cada una de las peticiones recibidas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Vida Abundante Panamá y también en nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar todas las enseñanzas transmitidas. Únete y sigamos haciendo iglesia.